Tengan todos un muy buen día, alumnos de 10º grado. Vamos a la clase de química. Hemos estado hablando en estos últimos días de la materia, qué era la materia, ¿verdad? Y ciertas características relacionadas con ella, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que todo lo que nos rodea está hecho de materia y las clasificamos en ciertas como sustancias, ¿verdad? Como mezclas, como sustancia homogénea, como sustancia heterogénea, ¿verdad? Por lo que vimos en la clase pasada. Sin embargo, hay otras características de la materia que son importantes mencionar, ¿verdad? Ya mencionamos también en la primera clase la característica acerca de la densidad de los cuerpos, ¿verdad? Que se relaciona también con la materia. Sin embargo, hoy vamos a hablar de cierta característica que está relacionada con la temperatura de los cuerpos. Y es básicamente el calor, ¿verdad? Cuando hablamos de calor se refiere a cierto tipo de energía térmica que tienen los cuerpos. Entonces vamos a decir que cuando la temperatura de un cuerpo se eleva, decimos que las partículas, las moléculas que forman esa materia, vibran, ¿verdad? Tienen una vibración. A este tipo de vibración, que provoca un cambio de temperatura, le vamos a llamar energía térmica, ¿verdad? O el calor. Cuando hablamos de energía, nosotros sabemos que siempre la energía térmica se transmite de un cuerpo más caliente a uno más frío. Y no es que un cuerpo se enfría, sino que simplemente los dos cuerpos que están en contacto, siempre va a ser de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Y los dos cuerpos que están en contacto tienen un equilibrio térmico, alcanzan la misma temperatura. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hablar ahorita acerca de la energía, verdad? Vamos a hablar de las unidades con que se mide la energía. Nosotros vamos a tener que las unidades de la energía son caloría. Si estamos hablando del sistema inglés, y joule. Si estamos hablando del sistema internacional, también pueden haber kilocalorías y pueden haber kilojoules. Cuando hablamos de kilocalorías, significa que son el número de calorías multiplicado por 10 a la 3, ¿va? O con 3 ceros más. Lo mismo cuando hablamos de kilojoules, ¿va? Que hablamos de 10 a la 3 o 3 ceros más. Entonces vamos a hacer unos ejercicios primero de conversión de unidades de energía. Entonces vamos a ver ahí. Un ejemplo, vamos a decir cuáles son las unidades o el término el factor de conversión de calorías a joules. Entonces vamos a ver. Exprese, dice 60.1 calorías de energía en joules. Expresar. Entonces vamos a ver conversiones de unidades de energía. Entonces vamos a convertir de calorías a joules. Entonces vamos a decir, expresar 60.1 calorías de energía en joules. Entonces, como siempre, nosotros lo que hacemos es colocarlo como cualquier unidad, ¿verdad? Para convertirla a otra unidad. Siempre vamos a poner en los factores de conversión la unidad que queremos cambiar en la parte de arriba y el factor de conversión en la parte de abajo para poder cancelarla. Y la otra nos va a quedar sola. Por ejemplo, nosotros vamos a poner primero 60.1 calorías por. Vamos a hacer un espacio. Entonces, ahí vamos a poner calorías en la parte de abajo, que lo queremos cancelar, y arriba van a quedar joules, ¿verdad? Que va a ser los símbolos, ¿no? Cuando hablamos de calorías, nosotros lo ponemos como cal, y cuando hablamos de joules, nosotros lo colocamos como J mayúsculo. Entonces vamos a decir que en una caloría hay 4.184 joules.
Entonces decimos en una caloría de 4.184 joules. Simplemente cancelamos, nos va a quedar que esto va a ser igual a 60.1 por 4.184. Entonces nos sale que son 251.45 joules. ¿Verdad? Entonces, siempre recordando, ¿verdad?, que una caloría es igual a 4.184 joules. Eso sería para las conversiones de energía. Entonces tendríamos que una caloría es igual a 4.184 joules. ¿Verdad? Siempre recordar eso. ¿Qué otra cosa tenemos que ver acerca de el calor y los cambios de temperatura? Cuando hablamos de calor, no todos los cuerpos necesitan la misma cantidad de calor para llegar a un estado. Por ejemplo, si nosotros ponemos a llegar a un punto de fusión del agua o el punto de fusión de un líquido cualquiera, como alcohol o benceno, vamos a ver que son diferentes, ¿verdad? Lo mismo para materiales sólidos, ¿verdad? Si nosotros queremos fundir un pedazo de hierro, no es la misma cantidad de calor que si quisiéramos fundir un pedazo de aluminio, ¿verdad? Entonces, todo esto depende del material que tenga, ¿verdad? A esto le llamamos calor específico de un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de calor específico, el calor específico nos referimos a la cantidad de calor que va a requerir ese cuerpo para llegar a cierto estado o a cierto punto que nosotros querramos en su temperatura. Entonces no es lo mismo que nosotros pongamos en un lugar donde se funden metales, ¿verdad? No vamos a poner una misma temperatura para todos los cuerpos, ni para todos los líquidos, ¿verdad? Siempre tienen que cambiar. Por eso llamamos calor específico, porque cada cuerpo necesita una determinada cantidad de calor para llegar a un cierto estado. Entonces vamos a ver cómo se representa el calor o con qué signo representamos el calor. Entonces nosotros vamos a decir que el calor se representa con la letra Q, ¿verdad? Este sería calor específico, y vamos a decir que es igual a la masa del cuerpo por el calor específico de ese cuerpo por la variación de temperatura. Entonces vamos a decir escribimos ahí lo que significa cada variable. Decimos esto significa calor. Calor en general, ¿verdad? Cuánto subió, cuánto bajó, cuántos grados. Esta es la masa. Vamos a decir que la masa está dada en kilogramos, ¿verdad? Esta sería su masa. Esta representa el calor específico. El calor específico está representado por la letra C minúscula. Y este es cambio de temperatura. Ahora, ¿qué representa este triángulo? Entonces el cambio de temperatura siempre está dado por la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces vamos a decir temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, ¿de dónde voy a sacar estos calores específicos? Siempre hay unas tablas, ¿no? Les voy a mandar una tabla de calores específicos con la lista de las sustancias de las que estemos hablando y su calor específico para fundirlo, ¿no? O su calor específico que representa una constante, ¿no? Ahora, esto tiene que ir dado en joules. El calor va a ir dado en joules porque al referirnos a Q nos referimos a la cantidad de energía térmica que posee ese cuerpo. La masa debe estar dada en kilogramos, es decir, si usted lee el problema y la masa le sale en gramos, la convierte a kilogramos. Y el calor específico siempre va a estar dado en 2 unidades. Va a estar dado en caloría por joules. Entonces podría estar dada en 2 unidades, en caloría por joule por grado Celsius, o en caloría por gramo por grado Celsius, o en joules por kilogramo por grado Celsius. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver de qué estamos hablando.
Entonces tenemos ejemplo 1. Vamos a preguntar ahí qué cantidad de energía vamos a decir que las unidades las especificamos, ¿va? En joules. Se requieren para calentar vamos a calentar, dice, un pedazo de hierro que pesa 1.3 gramos de 25 Celsius a 46 Celsius. Entonces nosotros de ahí vamos a sacar todos los datos para nuestro problema, pero ¿qué dato extra necesitamos? Pues necesitamos el calor específico. Buscamos qué material, ahí vemos que es hierro. Entonces nos vamos a nuestra tabla de calores específicos y vemos que el hierro tiene un calor específico de 0.45 joules por gramo por grado Celsius. En este caso no dan otra constante, ¿verdad? Pero existen, como le digo, varias unidades, ¿verdad? Está dado en calorías, y está dado en gramos, y está... Yo le voy a dar de dos tipos, yo le voy a mandar otra tabla que no es la misma del libro, sino que está dada en dos unidades diferentes. Usted se tiene que fijar en las unidades del calor específico. Por ejemplo, este que nos dan aquí del hierro, nos dice que es 0.45, entonces decimos calor específico del hierro, vamos a decir que es 0.45 joules por gramo por grado Celsius. Como les decía, hay otras que le dan caloría por gramo por grado Celsius y hay otra que le da joules por kilogramo por grado Celsius. Entonces usted usa a conveniencia el número que le favorezca más para el problema. Por ejemplo, en este me favorece más esta porque ya están dado en gramos, no tendría que convertirlo a kilogramos. Y me dan las dos temperaturas en Celsius, entonces no tengo que convertir nada. Entonces yo voy a utilizar mi fórmula, porque me están preguntando la cantidad de calor, cantidad de energía, que esto sería Q, porque estamos hablando de energía térmica. Entonces vamos a decir Q va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces sería la masa, que serían 1.3 gramos, por el calor específico, que sería 0.45, por joules por gramo por grado Celsius, por la variación de temperatura, que sería temperatura final, que serían 46 Celsius menos 25 Celsius. Entonces, ¿qué cantidad de calor necesitamos? Vamos a decir entonces que es 1.3 por 0.45 por, hacemos la resta, 46 menos 25. Si usted hace esto de un solo, tiene que poner esto entre paréntesis. No lo va a hacer de un solo porque no le va a salir la cantidad exacta que nosotros queremos. Entonces vamos a ver cuál sería la respuesta ahí. Entonces decimos 12.285 joules. ¿Por qué? Porque gramo se le cancela con gramo y Celsius se le cancela con los grados Celsius que tenemos aquí. Tenemos solo la cantidad de calor que ocupamos. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando otra tabla, otra tabla de unidades. Ahora vamos a buscar otra tabla de calores específicos. En esta fórmula también no solamente le pueden pedir el calor que se necesita, también le pueden dar el calor y usted tener que hacer un despeje para encontrar, digamos, masa o encontrar
calor específico de determinada sustancia. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer otro igual, ¿verdad? De cuánto calor se requiere, ¿verdad? Pero vamos a utilizar otro tipo de unidades, ¿verdad? O otro tipo de tabla de calores específico. Este tema también se ve en física, ¿verdad? Pero en segundo bachillerato. No así de sencillo como lo estamos viendo, ¿verdad? Pero sí es como quien dice la introducción. Vamos entonces a hacer un ejemplo que nos diga acerca de la cantidad de calor o el calor específico de un cuerpo. Vamos a ver, dice, ¿cuánto calor se necesita para elevar la temperatura? Ejemplo 2. Para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio, es el símbolo del mercurio, Hg, de 20 a 100 Celsius. Entonces utilizamos nuestra fórmula, que nos dice la fórmula. Como me está preguntando cuánto calor, nosotros decimos Q va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces la masa vemos que es de 200 gramos. Vamos a preguntar, vamos a decir que el calor, siempre en joules, ¿va? Lo vemos en joules. Entonces, el calor específico del mercurio. Si nosotros utilizamos una tabla con otras unidades, vamos a ver que el mercurio son 140 joules, esa sería la unidad. Entonces decimos calor específico del mercurio sería 140 joules por kilogramo por grado Celsius. Usted se fija ahí, la unidad es diferente en esa tabla. Tal vez la constante que le dan, usted se fije que aquí es kilogramos. Entonces, en ese caso, sí tiene que convertir estos gramos a kilogramos. Entonces, nosotros convertimos eso y decimos 200 gramos va a ser igual. Nosotros ya sabemos que en 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Ponemos los gramos abajo porque es lo que vamos a tratar de convertir y arriba a lo que queremos llegar. Entonces, ya sabemos que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Entonces, vamos a decir que esto es 0.2 kilogramos. Luego que lo hemos convertido, simplemente lo multiplicamos. Entonces decimos 140 joules, 0.2 kilogramos por 140 joules por kilogramo por grado Celsius, por la variación de temperatura, ¿va? Que solo viéndola nosotros ya vemos que son 80 Celsius. Entonces vamos a decir que el calor que se requiere va a ser la multiplicación de esos tres términos. Entonces vamos a tener 0.2 por 140 por 80. Vamos a tener 2240 joules. Ahora, si le dijera convertirlos, esos joules, a calorías también, nosotros tendríamos que hacer la conversión arriba. Entonces vamos a ver, eso sería el tema de hoy. Vamos a hacer un último ejercicio y mañana tendríamos MIT de química, ¿verdad? Para hacer unos ejercicios y hacerlos con diferentes unidades, ¿va? O diferentes, pero yo les mandaría ya la tabla de calores específicos para que aprendan a utilizar cualquier unidad. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio, dice. Ahí el problema nos dice, un horno aplica, dice, 400 kilojoules de calor a 4 kilogramos de una sustancia, causando que su temperatura se eleve en 80 Celsius.
Es decir, ahí ya nos dicen el cambio de temperatura y nos preguntan cuál es el calor específico de la sustancia. Entonces dice, ejemplo 3. Dice, nos dan, dice, la energía, un horno, dice, un horno aplica 400 kilojoules de calor. Dice, a cierta sustancia. No sabemos qué es. Después nos pregunta, causando, dice que su temperatura se eleve en 80 Celsius. ¿Cuál es el calor específico? ¿Cuál es el calor específico de esa sustancia? Entonces aquí lo que, si usted se fija, no nos están pidiendo la cantidad de calor, sino que el calor específico. Entonces tenemos que hacer un despeje. Nosotros decimos Q va a ser igual a MC por delta T. Y a mí lo que me están preguntando es C. Entonces para despejar C, yo paso esto a dividir. Me quedaría que C es Q sobre M por delta T. Ahora, cuando usted ve el prefijo kilo en cualquier unidad, por ejemplo 4000 kilojoules o 400 kilopascales de potencia, todo lo que tenga kilogramos, ¿verdad? Usted se fija ahí tiene kilogramos. Significa que usted le va a aumentar 3 ceros o que le va a poner un 10 a la 3 a la unidad, ¿verdad? Entonces ahí únicamente usted dice el calor, entonces ya lo tengo, que sería 400 por 10 a la 3 joules, ¿verdad? Porque no puede dejar kilojoules porque si no, no se le cancela. Entonces, con nada de aquí. La masa, vamos a ver, la masa, no la copié ahí, ¿verdad? Decía 4 kilogramos de calor a cierta sustancia, a 4 kilogramos de cierta sustancia, ¿no? Entonces vamos a decir que la masa son 4 kilogramos y la variación de temperatura ya me la dan, sería 80. No nos dice que se eleve, que su temperatura cambie de tanto a tanto, sino que ya nos dijo que ocasionó un cambio de temperatura de 80 Celsius. Entonces vamos a ver cuáles serían las unidades de ese calor específico o cuál sería la cantidad de calor. Entonces nosotros ponemos 400 para poner este 10 a la 3, ya sabemos que en la calculadora utilizamos exp, ¿verdad? No le vaya a poner por 10 porque no le va a salir. Entonces ponemos 400 exp, esta tecla de aquí, a la 3, entre 4, aquí tiene que ir, ponemos entre paréntesis, pues son dos datos, 4 por 80, y esto me daría que la cantidad de calor específico sería de 1250. Vamos a decir aquí que son 1250 joules por kilogramo, perdón, por grado Celsius. Esta sería la respuesta. Entonces ya vemos que en esa fórmula también nos pueden preguntar cuál sería la masa o cuál sería, hay varias cosas, o cuál sería la sustancia, es decir, nos dan ciertos parámetros, ¿verdad? Como en este, y nos preguntan cuál sería la sustancia. Entonces usted tendría que comparar el calor específico con el calor específico de las tablas para ver qué tipo de sustancia estamos hablando. Entonces ahí nos vamos a quedar. Yo les mandaría los ejercicios y la tabla de calores específicos para que practiquen este tema, ¿verdad? Entonces, nos vemos.